Camila Perochetti. Carlos Pañi, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué Antes de ir traemos? a los plebiscitos, nos vamos a ir al arte geométrico que nos trae Diderot Art. Hoy nos trae la artista Bárbara Kaplan, que como ves hace arte geométrico en blanco y negro. Esta obra que vemos acá en pantalla se llama Valor de Gris, porque ella lo que hace es aplicar la matemática al arte. Ah, a ver. Es una aficionada de la matemática. Entonces, esos puntitos, ahí no los ves bien, pero son todas secuencias numéricas, producto de fórmulas matemáticas. Ahí están, mirá. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Y según los números que dé, tenés distintos tonos de gris. ¡Qué maravilla! Entonces, a lo lejos se ve una pintura con distintos tonos de gris. Y si querés ver las obras de Bárbara Kaplan, no solo te puedes meter en Diderot Art, sino que en el QR, que está abajo mío, podés ir a verlas exhibidas. En este momento hay una exhibición de Bárbara Kaplan, así que Diderot Art te invita, te dice a dónde es. Yo no sé dónde es, pero en el QR está. Así que... A los amantes de la matemática. Matemática más arte. Genial. Ahí está. Si algún alumno tiene que rendir matemática, ahí está. Ahí está. Que se vaya a estudiar Y con de Bárbara paso Kaplan y disfruta de de la obras estética. artísticas, efectivamente. Vamos a los plebiscitos. Plebiscitos. Porque Milei habla mucho de los plebiscitos y a mí lo que me gustaría mostrar es que los plebiscitos muestran un costado no liberal de Milei, sino más asociado a la tradición populista. Cada vez que a Milei le preguntan cómo vas a hacer para pasar reformas radicales, extremas, tipo dolarización, o derogar el aborto si el Congreso no te apoya, ¿qué dice Milei? Voy a llamar un plebiscito. Le pregunto directamente al pueblo qué es lo que quiere. Me gustaría marcar dos cosas de los plebiscitos. Primero, la dificultad jurídica. ¿A qué me refiero con esto? En 1994 la Constitución establece las consultas populares, establece los plebiscitos de dos tipos, vinculante y no vinculante. El vinculante es cuando el pueblo vota y eso se convierte inmediatamente en ley. Pero hay algo importante para saber de esto. Para que sea vinculante el plebiscito lo tiene que convocar el Congreso, no el presidente. Es decir, primero tiene que pasar por la mayoría del Congreso para que eso llegue a un plebiscito y después eso se convierta en ley. O sea que si no podés pasar la ley, difícilmente Porque el podrás pasar Congreso te plebiscito. va a votar el plebiscito. Si lo llama el presidente directamente sin pasarlo por el Congreso, no negocio con el Congreso, ese plebiscito es no vinculante. Eso que se vota no se convierte inmediatamente en ley. Entonces, ahí ya tenemos una dificultad técnica, jurídica. Negociar con el Congreso vas a tener que negociar si querés que se convierta en ley, ¿no? Entonces, eso podría ser un problema jurídico. Pero veámoslo. O sea que Sí. la Constitución no le quitó al Congreso El Congreso sigue siendo la capacidad central de legislar. No, sigue siendo la institución representativa más importante. Pero también hay un problema teórico. A ver. Yo te decía, bueno, esto pertenece mucho más a la tradición populista que a la tradición liberal. La tradición liberal, del liberalismo político en su nacimiento, pensemos, por ejemplo, la Constitución norteamericana de 1787, el federalista, reivindican la representación, las instituciones representativas y la deliberación que se genera, por ejemplo, en el Congreso, como la mejor forma de llegar al bien común, ¿no? La deliberación es algo bueno para llegar al bien común. En cambio, la tradición populista lo que quiere es saltearse esas instituciones representativas, es decir, no necesitamos la representación, vayamos directamente a la conexión entre el líder y el pueblo. Te pongo un ejemplo de quién es el primero que usa esta especie de democracia, uno de los primeros, democracia plebiscitaria. Luis Bonaparte, presidente y emperador de Francia entre 1848 y 1870. No es Napoleón, es el sobrino de Napoleón. Sí. Marx decía el sobrino del tío, ¿no? Y Luis Bonaparte asume como presidente, se pelea mucho con la Asamblea Legislativa en ese contexto, les decía que eran unos charlatanes, unos cerdos. La casta. La casta, eran la casta para Luis Bonaparte. ¿Y qué hace Luis Bonaparte? Llama a un plebiscito para nombrarse a sí mismo emperador. Y lo votan a favor, ¿bien? En ese plebiscito y se corona emperador hasta 1870, ¿no? des idea. Es el primero en decir, bueno, en habilitar esta especie de democracia plebiscitaria. Ahora podríamos ver cuáles son los cuestionamientos que el liberalismo le hace a los plebiscitos. Y yo diría que el mayor cuestionamiento y el más importante que dice la tradición liberal es que el plebiscito te ofrece soluciones binarias para problemas complejos. Es decir, te hacen votar por sí o por no para un problema complejo y no tenés matices, no tenés negociación. Es un juego de suma cero. Bien, es por sí o por no. Y entonces el rol del Congreso queda completamente desdibujado. Porque justamente, ¿cuál es el rol del Congreso desde el punto de vista liberal? Negociar, matizar, buscar juegos de suma positiva, ¿no? No buscar juegos de suma cero. Entonces, no permite el plebiscito expresar la pluralidad. Te genera una solución unanimista, no plural. Y por otro lado, te diluye la cuestión de las responsabilidades. ¿Por qué? Y porque en el Congreso vos sabés quién está votando cada cosa, quién está a favor de qué. Ahora, si
el plebiscito, si una ley te la decide directamente el pueblo es inapelable. ¿A quién le rendís cuentas después? Si en definitiva fue la decisión del pueblo, ¿no? Entonces, acá habría dos problemas para la tradición liberal a la hora de apelar a los plebiscitos y por eso se suele sostener, y de hecho la mayoría de los gobiernos que llaman al plebiscito suelen ser más que nada gobiernos populistas más que liberales. Así que habría acá una contradicción, ¿no?, entre ese liberalismo que reivindica Milei y su visión más plebiscitaria de la democracia. O sea que habría un liberalismo más económico, pero en lo político... Es iliberal, o antiliberal, o populista. Excelente. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos un corte y la recibimos ya a Carola, el whisky, y con el whisky, obviamente, Vilota. Ya volvemos.